¿Están? Bueno, vamos a dar comienzo hoy a nuestro encuentro del Camino de los Trabajadores de la Luz. Hoy nos toca ver lo que sería el capítulo número 6 y como siempre vamos a comenzar leyendo las citas que la autora nos regala, ¿sí? En cada capítulo. Y esto es de una autora, ¿sí? De la ciencia cristiana que dice lo siguiente: dejar que la mente diga la verdad a través de los labios o pensar la verdad de forma consciente puede traer al mundo toda la satisfacción que el mundo está buscando. No existe nada material capaz de fortalecer a las personas, sino que es la verdad omnipotente la que es capaz de fortalecer con todo el poder de la verdad. Y ella en este capítulo lo que nos cuenta es que comienza a trabajar en clínicas psiquiátricas y también en clínicas donde hacían acompañamientos a personas con adicciones. Si bien ella había transitado su periodo de adicción con la marihuana, con la comida, con el alcoholismo, y en un momento de su vida ella comienza a trabajar con personas en centros de rehabilitación. Su trabajo era convencer a las personas de que ingresen al proceso de rehabilitación y ella cuenta que muchas veces no lo lograba. Incluso había un hombre que era alcohólico y que su familia lo había llevado al centro y que no había logrado convencerlo, por lo tanto este señor había fallecido. Y ella siempre decía que trataba de ponerse en la piel de las personas con adicciones para poder acompañarlos y poder ayudarlos. Y también reconocía que a pesar de que ella estaba ayudando a estas personas, todavía tenía su inconveniente con la comida y todavía tenía como esa adicción a la comida. Por lo que, porque ella comienza a estudiar psicología incluso para poder ayudar más a las personas. Y mientras ella estudiaba, bueno, hacía este tipo de trabajos. Y en uno de esos tantos trabajos, ella comienza también a trabajar con las personas que tenían adicción a la comida y ella iba como escuchante, porque bueno, estaba en su proceso de estudio y no podía reconocer, es decir, su ego no le permitía reconocer que tenía problemas y conflicto con la comida. A lo que se da cuenta de esto y comienza como a poder entregarse al proceso mientras ella estaba de oyente y estaba de escucha y ayudaba también a las personas. ¿A qué hace referencia esto o a qué viene esto también para nosotros como trabajadores de la luz? Que muchas veces, porque creemos que tenemos herramientas o porque creemos que tenemos, no sé, conocemos muchas cosas, no necesitamos de alguien que nos pueda acompañar o de alguien que nos pueda llegar a brindar una ayuda, porque carga en mí el peso y la responsabilidad del yo ya sé, de cómo yo voy a ir a pedir ayuda si yo sé, yo estudié, yo tengo tantas cosas, entonces no debería. Y ese es un error muy grave, porque a ver, ¿quién ayuda al ayudador? ¿Quién cuida del cuidador? Y es muy importante, primero, empezar a reconocer que somos personas y que así como somos personas y tenemos nuestro entorno familiar, de amistad, de trabajo, lo que fuese, tenemos conflictos, tenemos problemas, porque todos estamos en este plano, ¿sí? Del mundo, en este plano material, donde nos van a pasar cosas. Entonces tenemos que tener como, no sé si es la palabra humildad, pero sí tenemos que saber reconocer que primeramente tenemos esa condición humana, ¿sí? Y que voy a necesitar a alguien que me escuche y me dé una mirada objetiva, voy a necesitar a alguien que me acompañe en un momento en el que quizás no puedo ver más allá del conflicto, del problema o de lo que me esté pasando. Y eso es muy importante para que yo pueda estar fortalecido y así poder cuidar a los demás. Si yo no me cuido, no puedo cuidar a los demás, ¿sí? Y si yo no le presto atención a las cosas que me pasan, nunca las voy a resolver, porque las estoy ignorando constantemente. Y entonces lo primero que debemos empezar a hacer es a reconocernos y a saber que sí me pueden pasar cosas, que obviamente puedo tener uno que otro conflicto con la familia, o que a mi familia le pueden pasar cosas y esas cosas me pueden trastocar emocionalmente, mentalmente, físicamente o como fuese, y que necesito también de asistencia. Entonces por ahí como que se juzga, ¿no? No, ¿cómo voy a ayudar incluso a otras personas si yo no me puedo ayudar a mí mismo? Si fuese tan simple el tema de el poder ayudarnos y hacer todo a través de la autoayuda,
yo creo que no existirían los terapeutas, no existirían ni siquiera los médicos. ¿Por qué? Porque yo puedo todo yo solo y puedo hacer todo por mí mismo, ¿sí? Entonces, hay cosas que necesitamos de otras personas. Yo en mi caso, yo tengo a mis terapeutas, tanto energéticos como de otro tipo para hacer psicoanálisis y voy cada vez que lo necesito. Así también tengo mi hija y tiene su terapeuta, a pesar de que yo soy terapeuta. Entonces ya sabemos que nosotros no podemos como meternos e inmiscuirnos en cosas de nuestra propia familia, pero es muy importante saber que tenemos el conocimiento, que hay cosas que se pueden resolver de determinada manera, y si no lo puedo hacer yo, derivo a esa persona de mi entorno a que lo haga con alguien que sí está apto para poder acompañarlo, ¿sí? Entonces, es como no dejarse enredar por cuestiones del ego, porque el ego nos ayuda unas veces y otras veces nos perjudica, ¿sí? Entonces esto de, ay, o no voy a preguntar porque se supone que yo tengo que saberlo todo. ¿De dónde sale eso que yo tengo que saberlo todo? O sea, la pregunta sirve para poder saberlo. Entonces siempre tengo que animarme a preguntar, siempre tengo que animarme a pedir en el caso de que necesite algo, y siempre voy a tener a alguien que me va a poder acompañar en un proceso, ¿sí? Entonces acá estamos en un continuo crecimiento, en una continua transformación. La vida nos va trayendo cosas nuevas y en esas cosas nuevas que la vida me va trayendo voy a ir teniendo nuevos aprendizajes, voy a ir adquiriendo una nueva conciencia, pero no la voy a tener hasta que no transite esos momentos, ¿sí? Entonces, a no dejarse enceguecer por el ego, ¿sí? Hay que aprender a eso. Primeramente, soy humano, y aprender a confiar en esa voz interna que también nos está diciendo que quizás hay cosas que no están bien, ¿sí? Otra cosa de la que ella comenta en este capítulo es que, bueno, ella siempre tuvo ese sentir de empezar a escribir libros, y ella había empezado su carrera de psicóloga y le cuenta a uno de sus profesores que ella había escrito un libro, porque había escrito un libro para ayudar a los padres que habían perdido la custodia de sus hijos, y ella ya tenía escrito ese libro y había mandado como carta de solicitud a varias editoriales, y se lo comenta a su profesor en ese momento, y el profesor le dice que hasta que ella no sea licenciada no le iban a publicar nunca un libro. Y ella hace referencia a esto: tengan cuidado a quién le cuentan sus sueños, porque él afirmó eso como una verdad absoluta, y las palabras son poder, ¿sí? Y en realidad esta persona lo que estaba haciendo, quizás de su conciencia o inconsciencia, celos, lo que fuese, anulando y bloqueando un sueño que ella tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer ella? Se da cuenta de eso y dice, bueno, la próxima vez que cuente algo que yo estoy haciendo, que estoy deseando, que estoy anhelando, se lo voy a contar a alguna persona que tenga una conciencia de la cual me pueda acompañar, o no se lo cuento a nadie y directamente hago lo que mi corazón siente. Entonces empezó a escribir muchas cartas de solicitudes, manda 40 cartas a distintas editoriales a la espera de que alguien tome su libro y lo publique. Y bueno, después su libro es publicado por una de las editoriales, logra hacerlo, pero ella dice, bueno, comencé a utilizar lo que es el mentalismo, la visualización, para que así pueda suceder, y a confiar que las cosas van a ser en su momento y en su tiempo. También nos cuenta que el poder del mentalismo, de la visualización. Lo que pasa es que Doreen tenía una base, ¿sí?, de educación metafísica, donde utilizaba mucho lo que era la oración y la visualización. Ella utilizaba oración y visualización en conjunto, y a través de eso podía materializar eso que ella estaba declarando a través de la palabra. Siempre les digo, cuando ustedes hagan rituales, plataformas, trabajos energéticos, utilicen el poder de la palabra. Si bien yo, porque también tengo como una base muy cristiana, utilizo mucho la oración, pero son oraciones como cosas que me salen en el momento de declarar. Y, y a través de la oración también visualizo, es decir, digo y empiezo a imaginar, como para que lo empiecen a comprender, comienzo a imaginar que eso que estoy diciendo es, como que se empieza a gestar en el pensamiento y se empieza a formar, ¿sí?
Y a partir de formarse en el pensamiento, se forma y se gesta en la energía y después en lo material. Entonces, estas son fórmulas que son en realidad metafísicas, porque lo que es la ciencia cristiana utiliza mucho lo que es la metafísica, y por eso es que se producen tantas sanaciones cuando se juntan personas a orar con un mismo objetivo y tienen visualizaciones y reciben mensajes y todas esas cosas. Tienen que ver con eso, con el poder de la mente, el poder de la palabra. Entonces ella dice, cuando una persona vino también que tenía problemas de alcohol y yo tenía que convencerlo a que ingrese al programa, lo visualicé a esta persona previo a que venga, porque yo ya sabía que iba a venir, y comencé a visualizarlo diciéndome que sí quería el programa, que sí iba a entrar. Y este hombre viene el día siguiente y cuando ella comienza a hablarle, le dijo las mismas palabras que ella lo había visualizado diciendo. A lo que ella hace referencia en ese capítulo y dice, si bien este hombre ingresó por lo que le dije o por la visualización que hice, pero no estuvo bien. Porque por más que mi intención fue buena, lo que usé con él fue persuadir su libre albedrío. Es decir, yo no le pregunté a esta persona si quería que yo hiciese eso por él. Y lo que dice es, por más buena intención que haya en el pedido, estoy actuando mal porque estoy persuadiendo la voluntad de alguien y eso ella dice, trae muchas tristezas. Pero ese de traer muchas tristezas, nosotros lo sabemos que es el karma. O sea, yo estoy violentando la voluntad de alguien y obviamente eso va a traerme una consecuencia. ¿Por qué? Porque estoy manipulando, ¿sí? Y justamente este fin de semana estuvimos en el workshop de autodefensa psíquica y protección, y ahí hablábamos puntualmente de lo que era el ataque psíquico, ¿sí? Y el ataque psíquico es eso, es energía manipulada, ¿sí? Para que no suceda algo o nos pase algo o haga algo en mi mente, porque por ahí nosotros podemos tener pensamientos muy recurrentes de algunas cosas o incluso de personas, y estas personas consciente o inconscientemente pueden estar utilizando el mentalismo para esto, ¿sí? Entonces, todos los seres tenemos la posibilidad y la capacidad de poder utilizar esta energía y poder manipularla. Solamente que muchas veces no somos conscientes y la hacemos inconscientemente. Entonces, por ahí tenemos sueños y empezamos a visualizar si voy a, no sé, cosas así como muy simples. Voy a ir a la tarde y voy a ir a tal lugar y me voy a encontrar tal cosa y voy a decir tal esto y me van a decir tal otro. Y simplemente estoy pensando y estoy manipulando energía y cuando voy sucede todo tal cual lo pensé, lo medité, dije que iba a suceder, escuché las palabras que imaginaba que me iban a decir y tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo estoy manipulando la energía mentalmente de manera inconsciente. ¿Qué pasa cuando yo lo hago de manera consciente y no me funciona? Cuando yo lo estoy queriendo hacer de manera consciente y no me funciona, es porque estoy haciéndolo desde la carencia. Cuando yo estoy desprendido de un resultado, lo hago a través de un sentir solamente, diciendo, bueno, va a pasar con total y plena seguridad, con total y plena certeza, y lo hago y se manifiesta y se cumple. Cuando lo hago a través de la carencia, no sucede. ¿Por qué? Porque estoy aferrada a un resultado y estoy queriendo manipular con una energía que en ese momento es de carencia, o sea, no está alineada, ¿sí? Por eso es que a veces sí funciona y a veces no funciona. Pero si yo me desprendo de la manipulación en ese momento y simplemente lo hago con toda certeza, con una vibración adecuada, eso tiene un funcionamiento, ¿sí? Pero como decía Dori, o sea, nosotros podemos manipular la energía de las situaciones y siempre cuando hablamos de temporalidades en los cursos, hablamos de cuerpos dimensionales del pasado, del presente y del futuro. Podemos manipular la energía de eso, pero no de las personas. Es decir, todos los seres tienen libre albedrío. Por lo tanto, eso lo tenemos que respetar, porque si no, no habría nada de diferente entre la magia blanca y la magia negra. Porque la magia negra es la manipulación de la energía del otro para obtener un resultado X, que por lo general no es favorable cuando se trata de la oscura y cuando se trata de la blanca se supone que sí, pero no estoy respetando al ser,
¿sí? Y cada persona tiene su destino y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a respetar, ¿sí? Por más que nos duela, porque muchas veces son nuestros seres amados y obviamente los queremos proteger, los queremos cuidar, pero ellos tienen su destino. Y yo, como siempre digo, puedo pedir que los ángeles los protejan, no sé, a levantar muros de protección alrededor de ellos, y eso es lo que está dentro de mis posibilidades. Pero no puedo manipular su mente para obligarlos a hacer cosas que yo considero que están bien. O no puedo manipular su energía para llevarlos a hacer cosas que considero que están bien para su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ella en este capítulo? Primeramente, tengan cuidado a quien les cuentan las cosas, porque las declaraciones que los demás hacen son energía que, que ejercen influencia sobre los resultados de lo que yo voy a obtener. Si tengo personas que, ok, me apoyan, me acompañan, me impulsan a estar mejor, genial. Pero por lo general las personas siempre nos van a hablar y nos van a comentar a través de sus miedos y desde sus creencias e incluso a veces hasta de sus celos o de los que fuese. Y no van a ser muy buenos comentarios los que nos vayan a decir. Entonces tengan cuidado a quien les cuentan y a quien no le cuentan, porque eso también hace fin de los resultados que ustedes pueden llegar a tener, ¿sí? Y número 2, a no ejercer mi voluntad, por más buena que sea, sobre las personas, porque eso trae serias consecuencias, ¿sí? De dolor y de sufrimiento. Y no está bueno, porque hay que respetar el libre albedrío de las personas. Y como no consejo, sino como, como guía, vamos a decir así, empiecen a utilizar mucho la visualización de manera correcta. ¿Sí? La manera correcta es sobre las situaciones o sobre la energía de las cosas o sobre mi propia vida. Por ahí hay cosas que quizás yo quiera lograr y estoy como trabada, no, siento que no puedo. Bueno, comienzo cuando prenda alguna plataforma o haga algo, comienzo a declarar, decretar que soy ese nuevo ser que quiero ser y comienzo a visualizarme como ese ser que quiero ser, ¿sí? Y así sucesivamente y van a ver cómo poco a poco eso se va a ir transformando en una realidad. Voy a empezar a sentir diferente, pensar diferente, accionar diferente, entonces de esa manera. Y en el capítulo 7 ella nos habla de lo que sería el plan divino y nos dice el siguiente texto, que es, por ejemplo, cuando se converge en la unidad, todo se puede conseguir mediante la virtud que carece de interés en uno mismo. Hasta lo sobrenatural puede ser dominado. Habla puntualmente de esto, ¿no? Todo puede ser dominado, energéticamente todo puede ser manipulado, si nosotros nos ponemos en coherencia y comenzamos a trabajar en ello. Habíamos hablado de la protección psíquica porque habíamos visto que todo era energía, todo era manipulable y todo nos podía llegar y es importante mantener la frecuencia vibratoria alta. Eso era lo principal, como siempre les digo, no me va a llegar nada si es que tengo mi vibración alta, no me va a llegar nada si es que yo no me autosaboteo y si yo no soy fuente de perforación de aura, por así decirlo, de campo magnético. Entonces, para eso tengo que tener una mente sana, una mente saludable, tengo que trabajar mucho en mi mente y poder liberarme de todos esos aspectos que me pueden estar influenciando para negativo. No es autosugestionarme también, como hablábamos, porque la autosugestión también es peligrosa, es decir, cuando pienso que me pueden llegar a pasar cosas malas o cosas negativas, porque todo el tiempo estoy pensando que me va a llegar lo malo. Entonces, si todo el tiempo estoy pensando que me va a llegar lo malo, ¿qué va a pasar? Me va a llegar lo malo, ¿sí? Y habla de la hipnosis en este capítulo. Ella decía que ella había consultado a sus padres como para darle un consejo, si es que estaba bueno someterse a la experiencia de la hipnosis o no, y los padres le habían dicho que no, porque si se sometía a la hipnosis, después como que quedaba bajo el dominio de la persona que le hacía la hipnosis, y ella acá aclara, porque bueno, estudia psicología, que eso no era verdad, que no es real, eso de que después de una sesión de hipnosis quedas bajo el dominio del otro y que el otro mediante su mente te puede llevar a hacer cosas, no es real. Nosotros hemos enseñado incluso el proceso de regresión a vidas pasadas, el proceso de regresión a la infancia, y la persona nunca pierde la conciencia cuando entra en un proceso de hipnosis. La persona está siempre consciente
Lo que pasa es que su cerebro entra en un estado de frecuencia teta, a través del cual puede encontrar o conectar con esos pensamientos inconscientes que lo están llevando a realizar determinadas cosas o a sentir determinadas cosas. Y en un proceso de hipnosis que es mucho más rápido que un trabajo de conciencia, puede resolver un tema el cual le puede estar afectando la mente, la salud, la emoción o incluso las acciones que tiene. Entonces es como muy recomendable poder hacerse sesiones de hipnosis, porque por ahí hay procesos en los que sí lo venimos trabajando mucho desde el psicoanálisis o mucho desde distintas herramientas y no lo logramos. Y es un proceso, como dice, rápido, conectas muy rápido con la mente no consciente y podés hacer consciente lo que está detrás de esa acción o detrás de esa emoción y lo podés resolver. Obviamente que después tenés que tener un acompañamiento terapéutico para trabajar lo que has vivido, lo que has sentido, lo que has visto y terminar de cerrar el ciclo de ese proceso, pero sí es muy, muy lindo, muy enriquecedor y con soluciones o resultados muy rápidos. Incluso cuestiones que son corporales, que no se pueden resolver desde distintas técnicas o cosas, se pueden resolver desde la hipnosis, ¿sí? Y por ahí las personas no se animan porque está esta creencia de no vas a quedar totalmente bajo el dominio del terapeuta y son cosas que no son ciertas, no son reales, incluso hay películas que muestran eso y uno lo cree, yo era una de las que lo creía, hasta que uno se anima a vivir los procesos y se da cuenta que no tiene nada que ver con la ficción, que no tiene nada que ver con la fantasía que nos muestran y que muchas veces como que esas cosas también nos impiden poder probar cosas que nos van a hacer bien. Así que bueno, como trabajadores de la luz, comiencen a utilizar lo que es el recurso de la visualización, el recurso del poder de la palabra, y mantengan siempre alta su frecuencia vibratoria. Y si en algún momento les está pasando algo, si en algún momento ustedes sienten que no pueden con una situación, no caer en el ego de decir, no, yo tengo que poder con esto porque yo estudié 10.000 técnicas y tengo que saber cómo hacerlo, sino más bien busquen guía. Por ahí se usa mucho la palabra autoayuda y tenía un profe que no era nada espiritual, él me enseñaba otras cosas y decía, ¿vos crees que si vos te podés autoayudar no lo hubieses hecho ya? ¿Cómo una persona que en este momento no puede solucionar este problema o está transitando este problema se va a ayudar sobre ese problema? Es como un poco ilógico, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, que tenía razón, porque es verdad, nosotros podemos tener 10.000 cosas a la vista y si yo estoy con un problema del que no puedo resolver, quizás alguien de afuera lo puede ver de otra manera y decirme, che, esto es lo que está pasando, y a partir de ahí desbloquea, lo puedo hacer consciente y puedo empezar a utilizar las herramientas que tengo. Si yo no lo puedo ver, no lo puedo solucionar, ¿sí? Así que bueno, les dejo un besote grande y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Adiós.